Hola, en este vídeo vamos a tratar o a trabajar la formulación y la nomenclatura de los haluros de oxígeno. Los haluros de oxígeno son combinaciones binarias del oxígeno con los halógenos. Los halógenos son los elementos del grupo 17 de la tabla periódica, es decir, el flúor, cloro, bromo y yodo. En estos compuestos el oxígeno va a trabajar con el número de combinación 2 menos y el halógeno va a trabajar con uno de los positivos que tiene, es decir, el 1 más, el 3 más, el 5 más o el 7 más, salvo en el caso del flúor en el que la combinación, su combinación con el oxígeno pues es el que actúa con el número de combinación negativo, el 1 menos, que es el único que tiene, mientras que el oxígeno, bueno, pues va a actuar con el número de combinación 2 más. No aparece en la fotocopia porque es en el único caso donde el oxígeno aparece con este número de combinación. Dicho esto, vamos a repasar de forma general las normas de formulación y de nomenclatura. Bueno, ¿cómo se formulan los haluros de oxígeno? En primer lugar, se escribe el símbolo del oxígeno y a continuación el del halógeno. Consideramos sus números de combinación y lo que vamos a hacer es intercambiar estos números de combinación y ponerlos de subíndice en el otro elemento, sin poner el signo. De manera que el 2 del oxígeno va a aparecer de subíndice en el cloro y el 5 va a aparecer de subíndice en el oxígeno. ¿Ok? Respecto a la nomenclatura, bueno, pues de forma general, como todos los compuestos binarios, se formula y se escribe al contrario, ¿vale? Entonces vamos a empezar a formular de izquierda a derecha. Empezaríamos utilizando los prefijos numerales que indiquen el subíndice, que indiquen el número de en realidad de átomos de cada uno de los elementos. Luego el nombre del elemento que aparece en primer lugar es el que se va a modificar con el sufijo uro y luego, bueno, pues de lo que sea, penta, oxígeno. Este compuesto se llamaría dicloruro de pentaoxígeno. Otro ejemplo, imaginaos la fórmula OF2. A esta fórmula le corresponde el nombre difluoruro de oxígeno. ¿Por qué? Porque se empieza a nombrar al contrario de lo que se escribe o de lo que se formula. 2, para indicar que tenemos subíndice 2, se pone prefijo di. El flúor es el nombre que se va a modificar, deja de utilizarse flúor y se va a utilizar su raíz y añadirle uro. En este caso, raíz y nombre coinciden. Entonces sería el difluoruro de oxígeno. En este caso, aunque el flúor también tiene el número de combinación 1 menos, no se va a poner de subíndice, ya lo decíamos cuando trabajábamos, por ejemplo, con los haluros, que no, nunca se pone el subíndice 1, ¿vale? No es necesario, porque ya queda reflejado de alguna manera al poner el símbolo que hay un átomo de ese elemento. Bueno, vamos a hacer el primero de los casos problema. Tenemos como fórmula el OCl2. ¿Cómo lo nombraríamos? Pues al contrario de lo que está formulado. Empezamos por el subíndice 2, que le corresponde el prefijo di. Luego, este nombre que aparece en último lugar es el que se va a modificar. El elemento que le corresponde, el símbolo Cl, es el cloro. La raíz de la palabra cloro es clor y se le añade el sufijo uro. Entonces es dicloruro. Luego de oxígeno. En este caso tampoco vamos a poner el... Uy, perdón. El subíndice 1 porque, bueno, como ya decíamos antes, no se ponen el subíndice 1.
Respecto al siguiente ejercicio, tenemos el dibromuro de trioxígeno. Se formula al contrario de lo que se lee o se nombra. Por lo tanto, oxígeno iría en primer lugar en la fórmula, luego el subíndice correspondiente al prefijo tri, que es el 3, luego el símbolo del bromuro, el bromo, y por último el prefijo que indica el significado del prefijo di, que indica 2, se pone de subíndice delante del bromo. Por lo tanto, el dibromuro de trioxígeno tiene la fórmula O3Br2. Respecto al siguiente ejemplo, tenemos la fórmula O5I2. Entonces, será prefijo que corresponde al subíndice 2, di. Elemento que tiene por símbolo la I, el yodo. Su raíz es el yod. Luego se le añade el sufijo uro, ¿vale? Ya tendríamos la primera palabra formada, diyoduro de, y ahora estamos aquí, tenemos de subíndice 5, por lo tanto hay que considerar el prefijo penta. Penta, y ahora sin modificar el nombre del elemento cuyo símbolo es la O, que es el oxígeno, pentaoxígeno. Por lo tanto, el nombre del compuesto O5I2 es el diyoduro de pentaoxígeno. Por último, acabamos los ejemplos tratando de formular el diyoduro de heptaoxígeno. Se formula al contrario de lo que se nombra. Entonces tendremos que poner en primer lugar el símbolo del oxígeno. Luego lo que significa hepta, subíndice 7. Luego el yoduro se refiere al yodo, símbolo I. Y el prefijo di significa que hay un 2 de subíndice en el yodo. Por lo tanto, el diyoduro de heptaoxígeno tiene la fórmula O7I2. Y bueno, con esto he tratado de explicar de la forma más simplificada posible cómo se formulan los haluros de oxígeno.